Muy buenas tardes. Un saludo muy cordial a cuantos os habéis convocado esta tarde en este Salón de Actos de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia para asistir a la presentación del libro Arte Contemporáneo Kim En-jong. Vamos a presenciar aquí esta tarde un evento de diálogo fe-cultura y acontece además en un marco adecuado, en el marco de una facultad de teología. Esto que estoy diciendo debiera parecer obvio. Sin embargo, nos tememos que para muchos, y no me refiero a vosotros que estáis aquí en este salón, no lo sea. Y es que con frecuencia se olvida que la teología siempre es el resultado de un encuentro de la fe con la cultura de este o de aquel tiempo, la cultura de aquella latitud o de esta. Es así porque la reflexión teológica es la cultura de la fe. Sin embargo, desgraciadamente y en ocasiones, fe y cultura se dan la espalda. En este sentido afirmaba ya hace algún tiempo Pablo VI que el drama de la Iglesia contemporánea era el divorcio, la separación entre la fe y la cultura. Un drama que, según lo que estamos diciendo, conlleva la ausencia de una teología significativa, cercana, iluminadora para el ser humano de nuestro tiempo. Claro, el concepto de la cultura es muy amplio. Quizá por eso habría que matizar que la presentación de esta tarde quiere ser una muestra de una posibilidad, entre otras muchas, de diálogo entre la fe y la cultura. En concreto, para ser más precisos, entre la fe cristiana y el arte contemporáneo representado en la pintura de Kim En-jong. Y me permito recordar, ya que estamos en un ambiente que no solamente es eclesial, sino dominicano, que precisamente este diálogo fe y cultura es un reto, es un desafío para la orden de predicadores desde siempre, pero lo sigue siendo en nuestro tiempo y es una de las prioridades de la provincia dominicana, de nuestro territorio, de nuestra zona en Hispania. Bien, pues para hablarnos en esta presentación de este tema tan actual, tan eclesial, tan dominicano, tan teológico, pues tenemos a diversas personas en esta mesa. Yo se las presento, aunque prácticamente me da la impresión de que son ya conocidas. A mi derecha, que será su izquierda, está Félix Hernández, que es el autor del libro que presentamos, que es fraile predicador sevillano, aunque muy relacionado con Valencia, además antiguo alumno de esta Facultad de Teología. Él es doctor en teología y es artista reconocido. Después, más a mi derecha, que seguirá siendo más a su izquierda, tenemos a Moisés Pérez Marcos, también fraile predicador, es profesor de filosofía en esta facultad y fue censor del trabajo de tesis doctoral de Félix Hernández y, por tanto, buen conocedor de lo que entre las páginas del libro que presentamos se halla y que sin duda va a sugerirnos algunas cuestiones muy interesantes. Después, a mi izquierda, está Hilary Regan, director de ITF Press, que es la editorial en la que se ha publicado el libro y es el representante internacional de Kim En-jong. Bueno, yo no he dicho nada de él, pero este es el artista, este es el pintor, que también es fraile dominico, me imagino que es coreano, que habrá posibilidad de escucharlo y de recordarlo con mayor propiedad. Y por último tenemos más a mi izquierda, que será más a su derecha, a Fray Giovanni Molina,
que va a hacer de traductor, porque Hillary Reagan es australiano y se maneja mejor en el inglés, no sabemos por qué. Y entonces, bueno, pues tendrá como traductor, al que agradecemos amablemente, a Fray Giovanni Molina, que también es fraile dominico. Bien, les explico ya brevemente el protocolo que vamos a seguir y pasamos a lo verdaderamente interesante. Va a haber un orden de intervención. En primer lugar, será el profesor Moisés Pérez Marcos quien hablará. A continuación hablará Hillary Reagan y, por último, hablará Félix Hernández, el autor. Terminados estos parlamentos, existirá la posibilidad pues, de dialogar, de preguntar, para poder enriquecer, para poder complementar aquello que nos parezca oportuno. Yo nada más tengo que decir, sino volver a agradecer pues, la presencia de todos vosotros aquí esta tarde y desear que disfrutemos de este acto de diálogo, fe, cultura. Pues muchas gracias, Vicente. Gracias sobre todo, Félix, por invitarme a hablar sobre tu libro hoy. Yo supongo que si la presentación de un libro es como un bautizo, como la puesta en marcha en la vida pública de un libro, si tú eres el padre o la madre, no lo sé. Si Hillary es el padre o la madre, no lo sé. Supongo que yo seré como el padrino. Me toca sujetar la vela y decir algunas cosas a este respecto, ¿no? Bueno, lo que yo quiero hacer no es, digamos así, hablar exhaustivamente sobre el libro, ni hacer una descripción del mismo, ni nada por el estilo, que bueno, supongo que ya Félix hablará después más sobre este asunto. Y bueno, pues el libro ya lo tenéis, ya podéis hojearlo, podéis comprarlo por un precio muy asequible, teniendo en cuenta lo rico que es el contenido, ¿verdad? Entonces yo lo que sí quiero hacer es algunas reflexiones que a mí me ha suscitado la lectura del libro o algunas reflexiones que creo que ponen de manifiesto en qué medida el libro supone una aportación. Supone una aportación, como decía Vicente ahora mismo, a esto que llamamos el diálogo entre fe y cultura. A mí, como diría ahora, es una expresión que no me gusta en absoluto, porque supone que la fe no es cultura o que la fe no tiene nada que ver con la cultura, pero bueno, en eso que llamamos diálogo entre fe y cultura, ¿no? Como filósofo que soy, pues tiendo quizá un poco más a una reflexión más filosófica, pero pienso que esto también es positivo, porque pone de manifiesto que el libro, pues a pesar de nacer en manos de un artista y a pesar de nacer en manos de un teólogo, pues tiene también algo que decir al campo de la filosofía, ¿no? Tiene también algo que añadir, digamos así, en el campo de la reflexión más puramente filosófica, ¿no? Pero bueno, para no perderme voy a seguir más o menos el esquema que había preparado aquí, ¿no? Bueno, puede parecer trasnochado, si uno mira el panorama filosófico o de la estética actual, puede parecer trasnochado pues que haya personas, como yo, lo confieso, que piensen o que pensemos que bien, verdad y belleza son eso que los medievales llamaban los trascendentales del ser. ¿Qué significa que bien, verdad y belleza son los trascendentales del ser? Bueno, significa que estas tres características, a veces así llamadas, características de la realidad, no son solamente tres adornos o no son algo que cae sobre las cosas, digamos así, de manera superficial o no son un añadido secundario o superfluo de la realidad, ¿no? Decir que son trascendentales, en cierto modo, se puede traducir diciendo que bien, verdad y belleza son esenciales, son fundamentales, imprescindibles a la hora de comprender qué es la realidad. ¿Qué es la realidad desde un punto de vista, si queréis, más ontológico? Pero es que no solo son imprescindibles a la hora de comprender la realidad, sino que pienso que bien, verdad y belleza son imprescindibles a la hora de comprender esa parte de la realidad misteriosa y fascinante, por otra parte, que es el ser humano. No podemos comprender con profundidad al ser humano sin el bien, sin la verdad y sin la belleza. Son, digámoslo así, tres realidades espirituales imprescindibles para saber qué es una persona, para saber qué es un ser humano.
El bien, la verdad y la belleza, como decía, más que una característica superficial de las cosas, como un traje que nos podemos quitar o poner a nuestro antojo, es una realidad constitutiva, forma parte de lo que constituye la realidad en sí misma, no es un mero adorno, ¿verdad? Es curioso porque además entre estas tres dimensiones, bien, verdad y belleza, hay una interconexión profunda, Se da una especie de, con perdón del profesor Antonio Praena de Trinidad que está aquí, ¿no? Hay una especie de perijóresis, digamos así, entre estos tres aspectos de la realidad, ¿no? Se da entre ellas una íntima comunicación y esa es la razón por la que cualquier reflexión sobre la una nos lleva sin mucho esfuerzo a las otras dos. En su introducción al tomo primero de Gloria, el teólogo von Balthasar dice lo siguiente: la palabra con la que comenzaremos es belleza. Es ella la que para nosotros será la primera. Belleza es la última aventura donde la razón que razona puede arriesgarse, porque la belleza no hace otra cosa que contemplar el esplendor inapelable del doble rostro de lo verdadero y del bien, y su reciprocidad indisoluble. Von Balthasar muestra aquí un poco esa relación interna de la que hablaba ahora mismo entre estas tres, ¿verdad? Y fijaos en qué bonita es esta expresión o belleza, la última aventura, donde la razón que razona puede arriesgarse. La belleza no solamente anida en el corazón de lo real, no solamente es un asunto clave para comprender al ser humano, sino que la belleza es innegablemente uno de los más celebrados y renombrados atributos de la divinidad, de Dios. No solamente es uno de sus atributos, como si pudiésemos de nuevo hablar de Dios bello como algo secundario, ¿no? Sino que la belleza, quizá esta vez escrita con mayúscula, ya que no la puedo pronunciar con mayúscula, quizá la belleza es una de las formas de llamar a Dios. La belleza entonces no solo sería un atributo de Dios, sino quizá uno de los nombres con los que hay que designar a Dios. Bueno, Félix se ha metido en todos estos temas. De una manera u otra ha querido introducirse, pues no solo en este libro, sino en otras publicaciones que tiene, también en la tesis antes mencionada, pues ha querido meterse en este mundo complicado, fascinante, con tantas repercusiones, como más o menos de manera muy resumida estoy intentando decir, en el que se dan cita pues, muchas cuestiones filosóficas, teológicas, etc., ¿no? Y creo que lo ha hecho con pericia, con mucha precisión, o al menos con la precisión con la que uno se puede enfrentar o meter en estos terrenos, ¿no? Porque, como bien decía Aristóteles, no podemos pretender para todos los asuntos los argumentos de la misma naturaleza ni con el mismo rigor, ¿verdad? Y, sin embargo, hay argumentos poderosos, pienso en el libro, y tesis de fondo, a veces ni siquiera explicitadas, muy enjundiosas, verdaderamente enjundiosas, ¿no? Entonces voy a repasar alguno de esos argumentos o voy a intentar poner de manifiesto alguna de esas ideas que me han parecido más fecundas o interesantes, ¿no? Uno de los argumentos que aparece una y otra vez detrás del texto, casi como una especie de mantra, es la idea de que el arte es un medio adecuado para la teología. Y en este sentido pienso que es muy positivamente valorable esa idea de que el lenguaje artístico, en concreto la pintura, el dibujo, bueno, Kim Il-jung tiene también alguna escultura, ¿no? No es solamente una ilustración de algunas ideas teológicas, sino que el propio arte, en su materialidad, digamos así, y más allá de ella, es el lenguaje de una manera diferente de hacer teología. Es decir, no es que utilicemos el arte, en este caso concreto, el del hermano Kim Il-jung, para ilustrar como ilustración de otras ideas o de una reflexión que se hace antes por otros medios. En este caso el arte sería una especie de añadido, digámoslo así, a una reflexión teológica que se hace previamente, sino que el lenguaje se convierte, ese lenguaje artístico se convierte en el lenguaje propio de la teología, ¿no? Esta es una de las cosas que más interesantes me han parecido. Este lenguaje no solamente expresa el misterio en un sentido pictórico
o imaginativo, si entendemos estas palabras en un sentido superficial, sino que es un lenguaje que nace de una verdadera experiencia de Dios, por lo menos en el caso que nos ocupa, que estamos hablando de arte claramente sacro, ¿no? Y por eso este arte tiene la capacidad, y de hecho busca explícitamente, generar un cierto tipo de experiencia que en el fondo conduce también a una experiencia de Dios, ¿no? Nace, podemos decir, de hombres que han sido tocados por el Espíritu, como el propio Félix, y es capaz de conmover a quien acepta el juego o el reto que plantea la obra para acercar, quizás una muy pedante, su alma a Dios. De esto va, bueno, al menos en este caso concreto, insisto, que estamos hablando de arte sacro, ¿no? Evidentemente, la relación de la persona que observa con la obra es mucho más compleja y no tiene por qué circunscribirse a este marco del que yo estoy hablando. Las obras de arte tienen la capacidad de que suscitan todo tipo de experiencias más allá de un marco concreto e incluso más allá del marco concreto en el que han sido concebidas, ¿no? Es uno de los poderes, podemos decir, del arte que más fascinantes resultan, ¿no? Pero pienso yo, y ya un poco aterrizando también en la persona de Félix, porque en el fondo hablar de su hijo, pues es hablar también de él, ¿no? ¿Acaso no es esta la tarea de la predicación? Mediante el uso de un lenguaje, suscitar en otros una determinada experiencia, que en este caso es la experiencia de Dios. ¿No es conducir el alma de los hombres a la unión con Dios? Así visto, el arte se muestra como un medio eficaz, poderoso, tanto para cultivar la experiencia de Dios del artista, cuando está produciendo ese arte, como para alimentar el espíritu de los creyentes o no, que de alguna manera se acercan a ese arte con esos códigos, ¿no? Desde esas claves. Félix plantea a lo largo del libro, y lo tiene también en otros textos, y el padre Vicente Botella lo acaba de recordar, cómo la Iglesia ha sufrido un distanciamiento del mundo del arte. Bueno, pienso que es evidente. Pienso que es evidente y el propio magisterio eclesiástico lo ha reconocido, en muchos de los ámbitos de la Iglesia se ha reconocido. Él señala, y parece que su libro es incluso una aportación en este sentido, quizá el proyecto que los dominicos tienen en Madrid, en Olumen, también es por lo menos, no sé si decir un brote verde en este sentido, pero parece que hay ámbitos donde al menos se intenta, digamos así, un acercamiento, ¿no?, entre esto que llamamos pues, la Iglesia por un lado y el mundo del arte por otro, ¿no? Es evidente, y quizá la Iglesia se ha centrado demasiado en lenguajes que daba por consolidados, lenguajes en los que a lo mejor se sentía segura, lenguajes que a lo mejor en otro tiempo desempeñaron su función, cumplieron su papel, podemos decir, pero los lenguajes han cambiado. El mundo ha cambiado, no solo los lenguajes, sino los contextos en los que se utilizan los lenguajes, como diría Wittgenstein, las formas de vida que sustentan en el fondo los lenguajes, bueno, pues gracias a Dios se han diversificado, se han multiplicado, ya no es como antes, ¿no?, donde las formas de vida pues, eran más homogéneas o ha habido una explosión, ¿no?, en la riqueza a este respecto y es bienvenida además, ¿no? Pero eso hace que los lenguajes hayan cambiado, que los contextos sean muy diferentes, las formas de vida son de lo más dispares y plurales y resulta, como consecuencia, que la Iglesia, que parece que se había encastillado en un lenguaje seguro, en el que sentía cómoda, etc., ha quedado, digamos así, al menos en algunos ámbitos es claro, como trasnochada, ¿no? La gente, el mundo de la cultura, habla con otros conceptos, desde otros planteamientos, desde otro horizonte de comprensión, si queréis también un concepto de la hermenéutica. Y aquí cabe preguntarse, ¿tiene el arte capacidad para aproximar perspectivas entre los que al menos desde un primer momento viven, experimentan el mundo de maneras completamente diferentes? Bueno, yo pienso que sí, lógicamente, y me parece que el libro de Félix es un ejemplo de esto, ¿no?, de cómo el arte precisamente se puede concebir también como ese puente entre mundos muy diferentes, ¿no? No es un terreno exactamente neutral, como diré después, pero sí es un terreno en el que cabe salir al encuentro de los otros, o un terreno en el que cabe encontrarse con otros, ¿no? Quizá el arte es ese lenguaje que podemos compartir con el mundo, por decirlo de alguna manera, no sé si excesivamente dualista,
Para una vez asentados los principios de un acervo común en torno al arte contemporáneo, quizá podemos encontrar pues, algunas de las cosas comunes a nosotros, personas de la Iglesia y personas de fuera, pues en la búsqueda de un posible significado, en la exploración incluso del sinsentido, en la, no sé, exploración de la belleza o incluso de la fealdad, ¿no? El arte es capaz de explorar todos estos caminos, ¿no? Bueno, pues quizá desde ahí podemos caminar juntos, buscando también nosotros con otras personas, ¿no? Me parece que el libro que estamos presentando hoy, me parece que la obra de Kim Men-yong, quizá precisamente por su abstracción, luego diré algo de esto, ¿no? por tratarse de un arte abstracto, pues permite esto, ¿no? Esto por lo que respecta, digamos, la idea de que la Iglesia y el mundo del arte se han separado, por así decir. Pero, y aquí es un poco donde viene, digamos, mi reflexión crítica con respecto a algunas de las ideas que defiende Félix, ¿no? Pero, y voy en el sentido de lo que decía Vicente al principio, ¿no? Creo que la frase que ha dicho Vicente me ha resultado muy bonita, es la teología es la cultura de la fe. La teología es la cultura de la fe. Entonces aquí viene el pero. Es que la fe no es cultura. A veces decimos, tiene que haber un diálogo entre fe y cultura. Y a veces con esta expresión estamos asumiendo que la fe ni es cultura ya de suyo, ni tiene nada que ver con la cultura, ni se enraiza en una cultura, ni... Y entonces la pregunta que hay que hacerse es, bueno, ¿no ocurre también en el mundo contemporáneo que hay unos, no sé cómo llamarlos, señores de la cultura, que son sus dueños y aplican la palabra cultura, a veces de manera no muy claramente identificable, aplican la palabra cultura, vamos a decirlo así, a lo que quieren, porque a veces es incluso una aplicación bastante arbitraria, ¿no? Y dentro de la cultura, pues que es un término quizá demasiado ambiguo y amplio, ocurre con el arte, ¿no? Y entonces aquí surgen varias preguntas. Uno dice, bueno, ¿por qué el otro día Sixto José Castro, que es un compañero nuestro que ha estudiado mucho la estética, contaba que estuvo en México en un congreso de artistas contemporáneos, transgresores y no sé qué más apellidos tenía el congreso, ¿no? Y allí vio de todo, os podéis imaginar, allí vio de todo. Desde una mujer que se levantaba a lamer la cabeza a las personas del público, diciendo que era contagiosa de no sé qué enfermedad, hasta un hombre que caminaba desnudo con un micrófono colgando de sus partes nobles. Es decir, allí vio de todo. La pregunta es, ¿por qué ese tipo de performance es arte y la liturgia de la Iglesia no, por ejemplo? O, por ejemplo, yo qué sé, Duchamp coge un urinario, lo firma con un seudónimo, lo mete en un museo y de repente el urinario de Duchamp es arte. Un objeto de la vida cotidiana se convierte en un objeto excepcional, vamos a decir, sagrado. O Warhol coge la caja de brillo, que es una caja de detergente, la mete en un museo y de repente eso se convierte en algo sagrado también, ¿no? Eso que Adorno llamaba el aura. Aparecen... ¿Por qué el artista tiene ese poder que antes tenía el sacerdote? El de transformar los objetos de la vida cotidiana en objetos, digamos así, sagrados, ¿no? ¿Y por qué una cosa es arte y la otra no? ¿Por qué la liturgia de la Iglesia no puede ser considerada arte, un arte contemporáneo, una performance, a veces mejor, otras peor, pero una performance, ¿no? O sea, quiero decir que es verdad, yo creo que es innegable que la Iglesia, en cierto modo, descuidó el arte. Hubo un tiempo en el que la Iglesia era, digamos así, hegemónica también en este ámbito, ¿no? Hoy día la Iglesia no es hegemónica, pero hay otras hegemonías que no son la de la Iglesia, ¿no? Y también hay que, pienso, ser un poco crítico con respecto a esto, no crítico en sentido negativo, sino saber un poco cómo funciona todo ese mundo, ¿no? Saber un poco cómo funciona todo ese mundo, ¿no? ¿Quién ha asumido el monopolio de lo que es cultura? ¿Y por qué dentro de ese monopolio o dentro de lo que es arte entran unas cosas y otras no? Es una pregunta interesante, ¿no? Que no es nada fácil de responder, pero que nos lleva a un planteamiento más complejo, porque entonces igual ya no es que necesitemos solo un diálogo entre la fe y la cultura, como si fuesen cosas diferentes, ¿no? Igual necesitamos también una cierta crítica de la cultura.
que es una cosa muy sana que han ejercido siempre también los pueblos, ¿no? Es decir, igual tampoco hay que aceptar acríticamente eso que llamamos cultura sin más, ¿no? No digo solo desde la perspectiva de la Iglesia, ¿no? Sino, bueno, desde cualquier otra perspectiva, ¿no? Pienso que sin esa crítica previa el diálogo no es posible. Sin esa crítica previa el diálogo no es posible. ¿Por qué? Porque el mundo de la cultura se sitúa en una superioridad moral y en una superioridad intelectual y cultural que no permite un diálogo auténtico. O sea, permite como mucho la condescendencia. La condescendencia. Es gracioso porque el mismo fraile que cité antes, Sixto José Castro, fue a aquel congreso a contarles a los artistas que se comportaban como sacerdotes. Dijo, mirad, vosotros en el fondo estáis utilizando categorías secularizadas de la teología de antaño, la categoría de transustanciación, y dice que se enfadaban mucho. Claro, se enfadaban mucho al verse reflejados en su manera, digamos así, de hacer las cosas, ¿no? Al verse reflejados en su manera de hacer las cosas. Pero es necesaria también esta crítica porque, insisto, si hay una superioridad moral en el otro o intelectual, no puede haber un diálogo verdadero, no puede haber un diálogo auténtico. Entonces, la Iglesia tiene que pasar por su purga crítica, vamos a llamarlo así, y el mundo del arte contemporáneo tiene que pasar por su purga crítica, naturalmente. No sé si luego Félix responderá a esto que le estoy planteando, pero también no sé si habrá ocasión para el debate, lo dejo ahí, ¿no? Pero bueno, supongamos que tenemos que actualizarnos en materia de lenguaje, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Me parece especialmente interesante la propuesta que hace Félix en su libro y también en otros textos que ha publicado de que el arte a veces utiliza un lenguaje abstracto y en concreto en este libro de King and Young es lo que decía antes de la abstracción, ¿no? La abstracción, quizá por ser menos afirmativa que alusiva o más inspiradora que definitoria, quizá es por eso mismo el terreno, digamos, más ambiguo, más abierto, más adecuado a lo mejor para ese primer acercamiento. Quizá eso explica que la obra de Kim And-jong también, siendo arte sacro, haya sido también recibida. Bueno, utiliza no solo lenguajes contemporáneos, sino que cabe un trato con ella pues que va más allá de lo que el autor pretende o que va más allá de lo que en principio se pretende con el arte sacro, digamos así, ordinario, ¿no? Quizá es un arte capaz de despertar algo más en el observador, le deja también más libertad, aunque solo sea en un primer momento, pues no sé, de una manera incluso inconsciente y que luego pueda conducirle más allá, ¿no? Quiero decir que el arte abstracto, por su naturaleza, por sus características, quizá casa mejor con la sensibilidad cultural contemporánea, ¿no? A cada época el arte sacro ha respondido adecuadamente a las exigencias de su tiempo, pero al mismo tiempo expresa en cada momento una sensibilidad, y en el caso del arte sacro una sensibilidad teológica, ¿no? Quizá el lenguaje de nuestro tiempo, como digo, es más parecido a una pintura de Kim And-jong que a un pantocrator románico. No sé, si pensamos en Bauman y el pensamiento líquido, se me ocurría a mí mientras escribía esto, bueno, pues los cuadros de Kim And-jong pueden adquirir por un módico precio, alguno de ellos también después. Los cuadros de Kim And-jong se parecen más al pensamiento líquido que un pantocrátor. Y un pantocrátor se parece más a un pensamiento, no sé, sustancialista, con categorías claramente definidas y no sé qué, que los cuadros de Kim And-jong. Quiero decir que cada época tiene también sus estilos, ¿no? Sus maneras de aproximarse a las cosas. El arte sacro de hoy no debería ser sordo a los nuevos lenguajes ni caer en la tentación, como con acierto señala Félix en muchas ocasiones, de encasillarse en estilos pasados, a veces de un gusto muy cuestionable, ¿no? O sea, que todavía estemos utilizando hoy determinadas imágenes piadosas, pues qué sé yo, de finales del 18, principios del 19, pues a veces estéticamente esto rechina un poco, ¿no? Pero también le hago otra pregunta, porque sí, hay que dialogar con el arte contemporáneo, pero ¿hasta dónde, no? Alguno de los papas decía, dialoguemos con el arte contemporáneo, pero hoy día que está de moda la expresión las líneas rojas, pero la belleza es insobornable. El arte sacro siempre tiene que ser un arte bello, ¿no? Pienso que es otra de las discusiones, ¿no? ¿Crees, Félix, que el arte sacro, incluso el arte en general, puede renunciar a la belleza? ¿Qué sería entonces de aquella relación íntima entre belleza, verdad y bondad? ¿Cómo el arte podría ser la antesala o la puerta que conduce a la verdad y a la bondad
si en cierto modo no es arte bello? Y con arte bello no me refiero a que se representen siempre cosas bellas. Pues yo, la representación de la crucifixión de Jesucristo, por poner un motivo teológico, no es bello. No es bello, es un momento terrible, que representa también una inmensa fealdad, pero está tratado bellamente. Como incluso lo feo se retrata con belleza, ¿verdad? Entonces, en este sentido, ¿no? ¿Qué sería del arte, y más en concreto del arte sacro, sin la belleza? Bueno, tenía aquí alguna reflexión más, pero creo que ya me estoy alargando demasiado. Así que voy a resumir algunas de las otras bondades de su trabajo, ¿no? Bueno, insisto en esa que me parece gran bondad, la idea de que el lenguaje artístico es un lenguaje teológico en sí mismo. Y alguien dirá, bueno, la palabra teología implica un logos. Si hay un logos tiene que haber una razón. Entonces, si hay una razón no puede haber pinturas, o no puede haber cuadros, o no puede... Bueno, pienso que esta idea de que el lenguaje artístico puede ser teológico en sí mismo nos abre a la posibilidad de ampliar lo que solemos entender por logos. En la modernidad se ha reducido muchísimo lo que se entiende por logos, y entonces también la teología se ha cerrado caminos, porque se ha ceñido a un concepto del logos, pues digamos así, muy racionalista, por decirlo brevemente. El logos incluye otras cosas, no solo razón en sentido discursivo o en sentido racionalista, ¿no? También el arte tiene su razón, también la pintura tiene su razón. Entonces, pienso que esto sería bueno porque nos abriría a un concepto de razón más amplio, concepto que, por cierto, siempre reclamaba Benedicto XVI, ya siendo el cardenal Ratzinger, en muchos de sus escritos aparecía esta idea, ¿no? Nuestra sociedad contemporánea necesita un concepto de razón amplio, que dé cabida pues, a otras formas del logos, ¿no? He de decir también que, además, en no pocas ocasiones, la belleza del texto acompaña a la belleza de los cuadros de Kim En-jong. Félix a veces está hablando de los cuadros, le entra el rapto poético y se pone de un subido y de un sublime tremendo. Y tú dices, mira qué bien, no solo está, digamos así, analizando pinturas, sino que se ha metido a poeta también, ¿no? No, lo digo más allá de la broma. Es un texto muy bonito, es decir, el texto del libro se lee muy bien y a veces es verdaderamente bello, ¿no? Bello y elegante, lo que ayuda a que no solo uno tenga inteligencia de las cosas, sino el deleite, la fruitio esta de los latinos, ¿no? Es decir, el disfrute. Así que yo pienso que eso es algo por lo que hay que darle la enhorabuena, ¿no? También quiero señalar una cosa, y es que Félix, amigo Félix, tú mismo eres un artista. Lo ha dicho también Vicente antes, ¿no? Por eso es muy interesante el libro, porque no nos habla de alguien que se ha acercado a un tema por mera curiosidad intelectual o, digamos así, desde una perspectiva puramente académica, ¿no? Sino que el tema que Félix ha elegido es su tema, su tema. Él escribe sobre otro, pero es muy evidente que está escribiendo sobre sí mismo también. Hay un cierto tono autobiográfico en el libro evidente, ¿no? Y pienso yo, y también te pregunto, queriendo comprender a Kim En-jong, ¿no buscas comprenderte a ti mismo? Queriendo poner de manifiesto su vocación o explicitarla, ¿no buscas explicitar también la tuya? Esto, el aspecto autobiográfico, hace que el libro sea no solo más interesante en su lectura, sino seguramente también hace que su resultado sea más verdadero, ¿no? Y verdadero ya sabemos que está unido a bondad y belleza, ¿no? Bueno, no es nada desdeñable tampoco el hecho de que en castellano, hasta donde yo sé, no existe ningún libro parecido. Es decir, hay algunos que Hilary ha editado en otros idiomas también, en francés, en inglés e incluso algunos en bilingüe, pero hasta ahora en castellano no había aparecido, Hilary me corregirá si me equivoco, un libro dedicado a Kim En-jong con esta extensión, ¿no? En definitiva, creo que estamos ante un buen libro, bien editado, y también hay que alabar aquí la labor de Hilary, que viene a rellenar un vacío que claramente clamaba al cielo. Sí quería, no sé si nos puede oír, quizá no, nombrar a Juan Almarza. Juan Almarza, que siento que de alguna manera, de una forma u otra, está un poco a la fuente, tú mismo lo dices en los reconocimientos y tal. Juan Almarza era el gran admirador de Kim En-jong, el que nos lo hizo
ver en todos los carteles que preparaba, el que insistía, Félix, tienes que hacer una tesis sobre Kim Il-jong, tú que eres artista, tienes que no sé cuál. Bueno, pues vaya también el homenaje a ese hermano nuestro, que ahora desgraciadamente se encuentra enfermo y un poco impedido, pero pienso que, bueno, que le hubiese gustado mucho estar aquí y seguramente le hubiese dicho cosas, bueno, pues infinitamente más sensatas de las que te he dicho yo o de las que os he dicho yo. Así que creo que ya me he pasado del tiempo. Muchas gracias por escucharme y Félix, enhorabuena. Muy bien, pues muchísimas gracias, Moisés. Vamos a continuación a darle la palabra a Hilary Regan. Y hemos dicho, va a hablar en inglés, irá traduciendo Giovanni. Good evening. My name is Hilary Regan and I am from Australia. Buenas tardes, mi nombre es Hilary Regan y soy de Australia. I am the director of ATF Press Publishing Group, an independent Australian publisher with many links to the Dominican Order and in Australia and internationally. Soy el director del grupo editorial de prensa ATF, un editor australiano independiente y de lazos muy fuertes con la Orden de Predicadores en Australia y de forma internacional. I am also the international agent and publisher for Father Kim Il-jong, the Korean-born, Paris-based artist whose art we celebrate tonight. También soy el agente y editor para Kim Il-jong, el coreano nacido en París, artista en quien basamos nuestra celebración de arte el día de hoy. Moisés is a philosopher, but I am a Trinitarian systematic theologian by training, as well as a publisher, and I have 3 points to make. Moisés es filósofo, pero yo como soy un editor y teólogo sistemático trinitario, tengo 3 puntos por hacer. Primero, first about publishing and ATF Press Publishing Group. El primero acerca de las publicaciones y el grupo editorial de prensa ATF. Second, about this book we are launching tonight and about Fray Félix Hernández. Segundo, acerca de este trabajo que estamos lanzando esta tarde y de Félix Hernández. And third, about Father Kim Il-jong and his work. Acerca de Kim Il-jong y su obra. First, ATF Publishing Group is very proud and honored to be here with this book tonight. Como primer punto, el grupo editorial de prensa ATF está muy orgulloso y honrado de estar aquí con este libro esta tarde. In many ways, we are a small publishing house in Australia with many contacts internationally. De muchas maneras, somos una casa editorial pequeña en Australia y con muchos contactos internacionalmente. We publish and distribute internationally and locally in print and in EPUB. Nosotros publicamos y distribuimos local e internacionalmente material impreso y en formato digital EPUB. We have various different imprints or divisions. Nosotros tenemos varias imprentas y o divisiones. We started 30 years ago as an academic religious theological publishing house in English. Iniciamos hace 30 años como una casa editora académica religiosa teológica en inglés. We have translated various books into English, like by Yves Congar and Marie-Dominique Chenu. Hemos traducido varios libros al inglés de autores como Yves Congar, Marie-Dominique Chenu, etc. We then diversified into non-religious publishing. Luego nos hemos diversificado a publicaciones no religiosas. In the last few years, we have been doing books in French, and now, for the first time, we are doing books in Spanish, and this year we'll also do books in Italian and German. En los últimos años hemos estado realizando libros en francés y ahora, por primera vez, estamos haciendo libros en español y este año haremos también libros en italiano y en alemán. Book launches are very important. El lanzamiento de los libros es muy importante.
They are a time of celebration and closure. Son un tiempo de celebración y de clausura. Celebration and closure for the author, but also for the publishing house. Celebración y clausura para el autor y también para la casa editorial. For the author, it is a time to shine, to celebrate a work that has taken many months or years to write and then many months to get published. Para el autor es un tiempo de brillar, de celebrar el trabajo que ha tomado muchos meses o años para escribir y luego de este tiempo tenerlo publicado. It is a time for the author to say, "Here is my book." Es un tiempo para el autor de decir, aquí está mi libro. For the publisher as well, it is a time to celebrate yet another book and to start selling it. Para quien publica, también es tiempo para celebrar otro libro y empezar a venderlo. It is an opportunity for the publisher to thank the author and all the others associated with the production of the book. Es una oportunidad para quien publica el agradecer al autor y a otros asociados con la producción de este libro. Being a director of a publishing house is a bit like being the conductor of the orchestra. You deal with many people. Ser el director de una casa editorial es un poco como ser el director de una orquesta, porque tratas con muchas personas. You deal with the author, the cover designers, the layout people, the printers, etc., etc. El autor, diseñadores de portadas, maquetadores, encargados de impresión son algunas de las personas con quienes tratas. It is a time to acknowledge and thank them. Es tiempo de reconocer su trabajo y agradecerles. It is a time to thank the hosts of the place where the launch is occurring. Y es tiempo de agradecer a los anfitriones del evento donde se da el lanzamiento. In this case, I want to thank the faculty and the President, Father Fincench, and the Dominican community in Valencia for the hospitality and graciousness of this evening's event. En este caso, quisiera agradecer a la Facultad San Vicente Ferrer y a su rector, Fray Vicente, y a la comunidad dominicana en Valencia por la hospitalidad y la gentileza brindada para el evento de esta tarde. Second, launches are a time to acknowledge and thank publicly the author. Segundo, los lanzamientos son tiempo para dar a conocer y agradecer públicamente al autor. In this case, I want to say a very big thank you to Felix for accepting the invitation to do this book. En este caso, quiero dar un gracias muy grande a Félix por aceptar la invitación a hacer este libro. We have done the book in English, and we must acknowledge and thank Janette Schalter for her translation of the book into English, which we did in one of our academic revistas. Se ha realizado la versión en inglés y ahí debemos de reconocer también para esto la colaboración de Janette Schalter por su traducción del libro al inglés que hicimos como parte de nuestras revistas académicas. Now it is in libraries and the hands of over 275 people in Australia and around the world. Actualmente el libro está en librerías y en las manos de más de 275 personas en Australia y alrededor del mundo. For me, Felix, you are a very talented writer. Félix, para mí tú eres un escritor muy talentoso. You bring together your knowledge of art as a trained artist before you joined the order, and you are a theologian. Traes contigo tu conocimiento y arte por tus estudios artísticos antes del ingreso a la orden y tus conocimientos teológicos. You combine this in the book of Father Kim. Tú los combinas en este trabajo acerca del Padre Kim. I must acknowledge Father Manuel Angel, who I met in Salamanca some years ago at a congress there on human rights, and he told me about a friar who was doing his thesis on Father Kim. Debo también hacer reconocimiento de Fray Manuel Ángel, a quien conocí en Salamanca algunos años atrás en un congreso de derechos humanos. Fue él quien me dijo acerca de un fraile que hacía una tesis acerca del Padre Kim. I was already working for Father Kim, and I thought I must somehow meet this person or find his work. Como ya conocía
del padre Kim, pensé que debía de conocer de alguna manera a esta persona o encontrar su trabajo. Then in Madrid last year, when there was an exhibition of Father Kim's work, I met Felix on my first night in the convent and said, did he know the friar who was working on writing a thesis on Father Kim? Luego en Madrid el año pasado, cuando hubo una exposición de Kim, cuando conocí a Félix. Fue en esa noche en el convento que yo le pregunté a él si conocía acerca de quién estaba escribiendo una tesis del padre Kim. Little did I know that it was Felix. Justo ahí supe que era él. He then brought his thesis to the refectory and gave me, Daniel Coutin from France, who was working on the exhibition, and Father Kim his thesis. Luego él trajo al comedor la tesis y me la dio. I did not know, and I still do not know, if he had intended to give it to us or he was a little bit shy to do this. Yo no sabía en ese momento y actualmente todavía no lo sé si él tenía las intenciones de dárnosla o si era muy tímido para hacerlo. Anyway, I spent that night in my room reading the thesis, and as I read and speak Portuguese, I had no trouble in understanding the book. De todas formas, pasé esa noche en mi habitación leyéndola y como puedo leer y hablar portugués, no tuve problema en leerla. I immediately thought we must publish this book in Spanish and translate it into English. Inmediatamente pensé que teníamos que publicar esto en un libro en español y traducirlo al inglés. Felix, you have an outstanding understanding of Father Kim and his work, not just as painter, but his work as preacher, his spirituality, and the theology in his work. Félix, tú tienes un excepcional entendimiento del padre Kim y de su obra, no solo como pintor, sino también su labor de predicación, de su espiritualidad y la teología presente en su obra. I made a few suggestions of things that needed, in my view, to be expanded and elaborated. Hice algunas sugerencias que necesitábamos expandir y elaborar. In all of this, Felix, you were always very humble and gracious in working with me. En todas, Félix, tú fuiste siempre muy humilde y muy agraciado al trabajar conmigo. You said to me, Hilary, you are the expert. Tú me dijiste, Hilary, tú eres el experto. The relationship with authors is not always so easy or gracious. La relación con todos los autores no es siempre tan fácil o divertida. So, thank you. Así que muchas gracias. We look forward to publishing the next parts of the thesis and other books. Esperamos más adelante publicar más partes de la tesis y otros libros. Finally, about Pierre Kim. Finalmente, y como tercer punto, acerca de Per Kim. I have known him for about 8 years. Le he conocido alrededor de 8 años. I first met him in Paris in the convent where he lives one Sunday for lunch. Primero le conocí en París, en el convento donde realizaba la comida los domingos. It was clear after this he wanted me to be involved in some way with him. Luego de conocernos, estuvo convencido de que yo estuviera involucrado de alguna manera con él. The Institute Kim Il-sung is the legal identity which protects the patrimony and the intellectual rights of his work. El Instituto Kim Il-sung es la entidad legal que protege el patrimonio y los derechos intelectuales de la obra del padre Kim. The Institute is very, very small and not like the Picasso Foundation or others. El instituto es muy, muy pequeño y no es como el Instituto Picasso u otros. As his agent, my job is to introduce his work to the English-speaking world. Como su agente, mi trabajo es introducirle al mundo de habla inglesa. As his publisher, I publish his books or books about him in various languages. Como su editor, publico sus libros o trato libros acerca de él en varios idiomas. For me, Father Kim is an extraordinary artist whose work, though abstract, can be interpreted in so many ways. Para mí, Per Kim es un artista extraordinario cuyo arte, a través de la abstracción,
puede ser interpretado de muchas maneras. He is a preacher and very much a Dominican. Él es un predicador y bastante dominico. He joined the order in Switzerland and has lived in Paris in the same room, in the same convent for 46 years. Él ingresó a la orden en Suiza y ha vivido en París, en la misma habitación, en el mismo convento, por 46 años. We have here tonight with some books like this, which can be purchased, or other prints, cards, or a DVD. Tenemos disponibles algunos libros, algunos pósters o impresiones y algunos otros objetos que están disponibles para la compra. Father Kim is very happy that this book has been published in Spanish. El Padre Kim está muy contento que este libro ha sido publicado en español. It is the first book in Spanish about his work, Es el primer libro hecho en español acerca de su obra and he has read it in the English. y él ya lo leyó en inglés. So, before I let Felix or Father Vincent lets Felix speak, we normally do a little gesture to the author and the other people in this event. So, I want Antes de concluir, quisiera también hacer uno de los pequeños gestos para las personas presentes. So, I will give the book to Felix, Así que daré el libro a Félix and he will give a copy of the book to Father Vincent and to y dará una copia a Moisés, al Padre Vicente y a un servidor. Father Kim knows that this event is happening tonight, El Padre Kim sabe acerca de este evento esta noche and we have been in Germany working the last few days. y así como hemos estado trabajando en Alemania juntos en los últimos días, And when we got back to Paris, he said to me, wait, I want to get a little present for Father Fernandez. y, For Father y luego me ha comentado también acerca de este evento y quería que compartiera un pequeño obsequio a Fray Félix. So he asked me to bring this. Así que me ha pedido que traiga esto, esta caja negra, For you. para ti. This is a book of limited edition. Este es un libro de edición limitada. Father Kim likes to do these books of limited editions and they are numbered. Al Padre Kim le gusta hacer estos libros de edición limitada y están numerados. I didn't bring any of these because I don't think anybody here would be able to buy one. No traje alguno de estos porque no creo podríamos ser capaces de comprarlos. Then, from ATF, I have brought something very special as well. I don't know if you get these chocolates in España. De todas formas, de parte del grupo ATF, yo sí les he traído para ustedes y espero que lo puedan compartir. Y un pequeño boomerang. And there's more. For Vincent, Para Vicente tenemos esta impresión del trabajo del Padre Kim and for Moisés. y para Moisés. Because Moses is so big, we have this big one. Porque como Moisés es un poquito más grande, le damos este también, que es grande. There's more. Hay más. We did this, what do you call this? Hay más. We did this for us in various languages, French, Hicimos estas gorras en varios idiomas, en inglés, en francés. Y también, de nuevo, para Félix, Moisés y Vicente. Gracias. Father Kim likes to give these to people, and so on our website we have going to have this little section with
these caps from different people in the world. Al padre So we King. have these ones we don't press. Al padre Kirin le gusta dar este tipo de obsequios y próximamente en la página web tendremos algún espacio para compartir estos artículos a la venta. And thank you to Jevan. Y gracias. Bien, pues muy agradecidos por todos estos obsequios, atenciones y vamos a seguir porque finalmente quien tiene que tomar la palabra pues es el autor del libro que es necesario. ¿no? Dice que no es necesario. Bueno, pues vamos a dejar que efectivamente sea él el que nos explique lo que ha intentado reflejar en esta obra. Y después, como dijimos, existe la posibilidad de dialogar o de preguntar. Moisés dejó ahí, como quien no dice nada, algunas cuestiones en el campo de Félix. No sé si querrá él decir algo sobre esto, pero en primer lugar le escuchamos. Gracias. Buenas tardes y bueno, ante todo, pues dar las gracias, ¿no? Gracias a Vicente y a esta facultad que ha acogido este acto y además lo ha hecho con tantas facilidades. Gracias también a Hilary por convencerme, me engañó para publicar el libro, me dijo que no me iba a dar ningún trabajo, pero luego ha tenido mucha paciencia conmigo, pues esperando los envíos, insistiendo, Félix, que me tienes que mandar esto. Así que muchas gracias también a Hilary y gracias a Moisés por aceptar compartir aquí esta mesa con nosotros. Gracias por sus palabras, por su fraternidad y gracias porque él siempre ha sido también una de mis fuentes de inspiración con nuestras conversaciones. Gracias sobre todo también a todos vosotros por acompañarnos en esta noche y por no haberme dejado solo. Lo primero que podría decir de este libro que estamos presentando es que es un libro que está lleno de pasión, de entusiasmo y de admiración. Se escribió desde mi doble condición, como fraile, como teólogo, como artista, dos vocaciones que no siempre me resulta fácil conciliar o armonizar. Y empecé a investigar, pues buscando, por un lado, a otras personas en las que pudiese aprender cómo integrar esas dos dimensiones tan fundamentales en mi vida, buscando también inspiración pues, para mi obra. Comencé a investigar cuestionado por ese distanciamiento del que hablaba Moisés antes, siendo muy sensible a la necesidad que tenemos en la Iglesia pues de integrar los lenguajes estéticos actuales. Tengo la sensación de que vivimos una especie de esquizofrenia, que en todas las dimensiones de nuestra vida tenemos un determinado lenguaje visual, un determinado lenguaje estético, pero cuando entramos en el ámbito de la fe, pues ese lenguaje es completamente diferente, ¿no? Y creo que es muy necesario que los cristianos, que los creyentes, pues integremos esa fe en todo el resto de nuestras dimensiones, en toda nuestra vida y con el lenguaje que corresponde al mundo de hoy. Y buscaba pues, algunos ejemplos de gente que estuviese trabajando en ese sentido, en ese tender la mano al mundo del arte, pues no para renunciar a nada, ni una parte ni la otra, sino sencillamente pues, para conocerse, para enriquecerse y purificarse mutuamente. Lo hacía también convencido, como también ha explicado Moisés, de que el lenguaje artístico, en concreto el lenguaje pictórico, por sí mismo es un lenguaje no solo válido, sino privilegiado para la reflexión teológica y para la comunicación de la teología. Convencido de que el arte es mucho más que el objeto o la obra de arte en sí, sino que también es lo que despierta en el espectador, lo que el artista ha querido depositar en esa obra. Convencido de que ese mundo del arte pues puede ser un espacio, una plataforma pues, de encuentro entre los que son distintos o tienen sensibilidades diferentes. Y en esa búsqueda estaba pues, cuando nuestro querido Almarza pues, me habló una vez más de King and John. Me lo había dicho varias veces,
yo no le había hecho mucho caso, después se me olvidaba el nombre, como soy tan despistado, pero al fin me convenció para que lo buscara en Internet y descubrí a Keenan John. Creo que no exagero si digo que en mi vida ha habido un antes y un después de conocer o de descubrir la figura de Keenan John. Keenan John es un fraile dominico, como ya hemos dicho, artista, que a lo largo de su carrera ha cosechado grandes reconocimientos dentro y fuera de la comunidad eclesial. Se le ha distinguido a lo largo de su vida con honores muy importantes, como por ejemplo la insignia de oficial de la Orden de las Artes y las Letras que le concedió el Estado francés en el año 2010. Ha sido merecedor de grandes alabanzas por parte de otros artistas, de eminentes críticos de arte y expertos como el escritor Julien Green, Denis Coutan o el realizador Kiki Gautier. También ha sido alabado por destacadas personalidades del mundo eclesial, entre los que destacan los cardenales Daniels o Bavarin. Y dentro de la orden, pues, personajes tan conocidos como Timothy Radcliffe o Carlos Azpiros. Sus obras han sido expuestas prácticamente por todo el mundo, en Francia, en Estados Unidos, en Japón, en Irlanda, Corea, Suiza, Alemania, Austria, en Roma, en el Vaticano, el año pasado por primera vez aquí en España, en Madrid, y en sitios tan privilegiados como puede ser la mismísima Catedral de Notre Dame en París. Por otro lado, sus vidrieras llenan de color y de belleza numerosas iglesias y catedrales del mundo. Notre Dame, la Basílica de Saint-Julien, la Catedral de San Pedro de Lieja, pero su mejor referencia es sin duda pues, la belleza de su obra, de las que pues, en el libro podéis encontrar algunos ejemplos con algunas ilustraciones, algunas láminas de buena calidad. Ahí a la entrada también Hilary ha traído algunos cuadros pequeñitos, pero para que podáis tener una idea un poco más de conjunto, pues vamos a ver durante 2 minutos un vídeo en el que he tratado de recoger pues, un poco la diversidad de su obra.
Pues como han visto, el hecho de que fuese mi hermano en la orden y de que hubiese cosechado tantos éxitos, ya de entrada era suficiente motivación. Pero cuando yo fui profundizando, conociendo su obra, pues verdaderamente fui quedándome fascinado por la obra del padre Kim. La manera en la que empleaba el color, el significado que le daba, el dinamismo, el movimiento que tienen sus obras, la forma en la que te invitan a sumergirte en un viaje, las composiciones que nos presenta, que son equilibradas pero no simétricas, la forma en la que utiliza las transparencias del color y la presencia de la luz, siempre la luz, ¿no? Que unas veces es más potente y otras veces parece que se filtra a través de los colores, pero que es una luz que siempre está presente, pero que nunca se impone, que simplemente se ofrece, que simplemente se presenta. El hecho de que además el padre Kim pues, trabaje la abstracción nos abre a un campo completamente nuevo también. En la Iglesia estamos muy acostumbrados al arte figurativo y, bueno, es posible pues, que creemos en un Dios encarnado que se ha hecho hombre, ¿no? Pero el arte figurativo de alguna manera siempre nos ofrece un mensaje cerrado o un mensaje al menos delimitado, ¿no? por la propia realidad. Estudiando al padre Kim descubrí cómo el arte abstracto pues, no encierra, no define, sino que simplemente pues, nos sugiere, nos vuelca, nos derrama sobre el espectador pues, toda su vida interior, toda su vida espiritual. Y en el cuadro, su vida espiritual, la que él expresa en la obra, pues se puede poner en contacto con la propia vida espiritual de quien observa, del que está delante del cuadro. Es una manera de enriquecerse mutuamente, de unirse en ese lienzo, en esas formas, en esos colores que el padre Kim pues, nos regala en cada una de sus obras. De esa forma expresa a Dios sin pretender ni definirlo ni encerrarlo, presentándolo como una sugerencia, como una invitación a la contemplación. Y tenemos que aprender a contemplar, tenemos que educarnos también, porque el distanciamiento que hay actualmente entre la Iglesia y el mundo del arte es un distanciamiento que no es, como siempre nos gusta echar la culpa a las jerarquías, ¿no? Es un distanciamiento que sufrimos casi todos, ¿no? Nos cuesta entender el arte abstracto, nos cuesta entender el arte contemporáneo. Estamos muy acostumbrados a mensajes instantáneos, a mensajes claros que no nos hagan pensar demasiado. Y el arte abstracto pues, nos exige detenernos. El arte abstracto nos exige hacer silencio, contemplar la obra y contemplar la propia interioridad. En ese sentido, pues el padre Kim nos está abriendo a todos los que contemplamos esa puerta hacia nuestro propio misterio personal, hacia lo más íntimo de cada uno de nosotros. Y en el momento pues, que nos paseamos por ahí, por ese interior personal, pues es fácil encontrarse con Dios. Estudiando al padre Kim, yo he aprendido y he descubierto mucho más de lo que me imaginé. Me ha enriquecido enormemente y ha transformado mi propia producción pictórica. Y todo eso es lo que, de alguna manera, trato de transmitir en el libro que presentamos. He querido hacerlo, o al menos lo he intentado, con un lenguaje sencillo. Tratar de describir, tratar de explicar, de dar algunas instrucciones sobre cómo leer, sobre cómo contemplar la obra de Kim Em-yeom, algunas claves de significación para que podamos pues también nosotros encontrar a Dios en esa obra, zambullirnos en esa espiritualidad oriental, europea, del padre Kim, que nos presenta a través de sus cuadros. En casi todo el mundo ya es muy reconocido. Aquí en España estamos empezando a descubrirlo ahora. Como han dicho, pues este es el primer libro en español que se publica y bueno, espero de corazón que os guste y que os sea de utilidad. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias. Vamos a dejar algunos minutos donde sea posible pues, dialogar con el artista y se me ocurre, no sé si Félix quiere hacer algún tipo de respuesta, algo de lo que insinúa Moisés, o si no, pues
cualquiera que quisiera intervenir, pues que lo haga, que con mucho gusto pues escucharemos y se dialogará. Bueno, pues un poquito por encima para tampoco enzarzarnos demasiado, ¿no? Pero tenemos mucho peligro, no nos ponemos a discutir. Pero en cuanto a la primera pregunta, si no recuerdo mal, ¿no? Acerca del diálogo entre la fe y la cultura, pues yo estoy completamente de acuerdo en que la fe también es cultura, pero que eso no implica que no sea necesario un diálogo, pues si queremos llamarlo intercultural, ¿no? Entre también la forma de expresar, de entender y de vivir pues de las gentes que no pertenecen a la Iglesia, ¿no? En el momento que hablamos de diálogo, pues exige pues, una horizontalidad, exige una determinada actitud que no es fácil encontrar siempre, ni en un ámbito ni en el otro. En todos los ámbitos podemos encontrar situaciones pues, extremas o muy radicales que dificultan mucho que se pueda establecer ese encuentro, ¿no? Porque el diálogo, a fin de cuentas, es el encuentro entre diferentes y un encuentro que, cuando es auténtico, pues siempre transforma a las dos partes y enriquece a las dos partes, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que el Padre King es un ejemplo vivo de que eso es posible, hacerlo realidad, y de la utilidad que eso tiene, tanto para el ámbito artístico como para el ámbito eclesiástico. En cuanto, pues, la otra pregunta era acerca de la belleza en el arte, pues un poco también como yo decía antes, ¿no? El arte no es solo el objeto artístico en sí, sino el mensaje, lo que el artista ha querido depositar ahí y lo que el espectador recibe, ¿no? Y desde ese concepto yo creo que la belleza siempre va a estar presente, porque a fin de cuentas, en último extremo, el artista busca siempre comunicación, ¿no? Y la comunicación es buena. Puede haber un cuadro estéticamente feo que lo que busque sea despertar un sentimiento en el espectador de denuncia ante una realidad o de repulsa ante una injusticia. Y ese sentimiento que se despierta en el espectador es bello. Ahí es donde está la belleza de esa obra. A lo mejor no plásticamente, sino en el mensaje que transmite o en el mensaje o en el sentimiento que despierta en el observador. No sé si me explico. Y la otra pregunta no me acuerdo cuál era. No tengo boli y no la he apuntado. Estás intentando comprender tu propia vocación. Ah, sí, totalmente. Estoy intentando, ya lo he dicho, estoy intentando comprender mi propia vocación, estoy intentando entenderme a mí mismo, estoy intentando armonizar esas dos dimensiones de mi vida que son fundamentales y bueno, me parece que no hay nada más sabio que buscar en la experiencia de los que han ido por delante, ¿no? Pero sí, totalmente, eso lo reconozco. A ver ahora. Se podrían hacer preguntas y me dijo que no. No desconozco aún por qué. El punto está en que, bueno, pues yo no había conocido la obra de Kim si no fuera porque Félix la ha publicado. Y de alguna forma veo alguna relación entre lo que él pinta y lo que tú ahora mismo estás trabajando. Entonces, esa influencia, aparte de lo artístico, también ha penetrado de alguna forma en lo espiritual, en la forma de contemplar o de pintar esa obra, porque en el libro dice que cómo se prepara él para abordar un cuadro, una obra.
y me gustaría que nos contaras cómo te preparas tú también para, para ello. Pues sí, esa influencia no solo ha sido a nivel pictórico, porque lo que yo expreso con la pintura no es algo separado del resto de mi vida. Es decir, lo que sale, lo que se expresa en el cuadro, lo que se puede ver en una pintura, en realidad es lo que yo estoy viviendo en cada momento, ¿no? Y un cambio de estilo, ese zambullirme en la abstracción, que ha sido gracias al padre Kim, pues ha supuesto también un cambio personal, ¿no? en la comprensión de las cosas y en la interiorización de las mismas, ¿no? ¿Cómo me preparo? Pues yo no tengo la suerte que tiene el padre Kim de estar tan liberado para trabajar en la pintura, y tengo que aprovechar los ratos que el resto de actividades me dejan. Pero cuando tengo tiempo suficiente y puedo prepararme en condiciones, pues lo hago también siempre desde la oración. Incluso en muchos momentos también durante el acto de pintar sigo rezando. Todo lo que pinto para mí es Dios. Aunque sea un cuadro abstracto que en principio alguien pues no, en una primera mirada no pueda descubrir, ¿no? Pero yo todo lo que pinto es Dios. Cuando estoy atravesando un momento de sequedad, un momento espiritual, un momento de crisis o de debilidad, pues pinto a Dios desde mi debilidad y desde mi crisis, desde mi oscuridad. Cuando estoy en un momento álgido en el que lo sientes con fuerza y el corazón se te sale del pecho, pues lo pinto desde ahí también, ¿no? Siempre pinto a Dios y por tanto, de alguna manera, siempre que estoy trabajando, siempre que estoy pintando, estoy orando, ¿no? En la preparación, además de ese momento de oración, que siempre intento hacer, aunque no tenga mucho tiempo y tenga que ser un poco más breve, pues también interviene una preparación intelectual. Según lo que quiera expresar, pues también me documento, estudio, busco, sobre todo cuando se trata de algún encargo, sobre algún tema en particular, pues lo trabajo intelectualmente también para buscar después dentro cómo expresarlo. Y bueno, pues por completar pues todos los elementos del carisma dominicano, tampoco podría pintar sin los hermanos y las hermanas de la familia dominicana. Lo he dicho antes a Moisés, pero es extensivo a más personas, ¿no? Mi inspiración pues son también los otros, la gente que me rodea, la gente con la que comparto la vocación y el carisma, ¿no? ¿Satisfecha? Bueno, pues si no hay ninguna otra voz, pues vamos a ir concluyendo este acto. Yo creo que ha sido un acto muy familiar por una parte, pero al mismo tiempo muy profundo en las dimensiones que precisamente plantea la pintura de Kim En-jong, y también, bueno, pues en la presentación o la reinterpretación explicativa que ofrece Félix, ¿no?, de esta obra, y que por lo tanto, bueno, pues nos deja con las ganas no solo de leer el libro, que hay que leerlo, supongo que para eso también habrá que comprarlo. Lo decía también el editor, que bueno, pues estaban ahí a disposición, ¿verdad?, pues esos libros para que puedan ser adquiridos junto con algo de merchandising, como ya se nos ha podido ofrecer, e incluso pues, se puede ver algún cuadro pequeño, ¿no?, de Kim En-jong. Bien, pues de verdad que a todos muchísimas gracias, y que esperemos que este diálogo fe-cultura, o este diálogo entre la cultura de la fe y otras maneras, ¿no?, de ver la cultura, bueno, pues sea no solamente un reto, un desafío, sino que sea una realidad que vamos intentando, bueno, pues llevar a cabo cada uno, pues desde el arte
desde el aspecto de la vida que le toca. Y probablemente, pues, lo decía, lo insinuaba Moisés, todo eso será también teología, a lo mejor no una teología muy académica, pero finalmente teología y palabra de vida, palabra de predicación. Buenas noches, muchas gracias.